El país parece vivir una espiral de violencia que, parece que no tiene fin. Se repiten todos los días escenas, sucesos, ejecuciones que confirman el desafío al Estado mexicano por parte de los grupos criminales. Este domingo, una familia completa de 7 personas fue eliminada en Veracruz. El fin de semana tuvo innumerables historias de violencia, pero probablemente ninguna ha sido tan notable como la toma de Altar y Caborca en Sonora por sicarios, luego de que el ejército detuviera a 4 personas. Y bueno, algo similar sucedió en Uruapan y otras comunidades de Michoacán, donde se bloquearon carreteras, se incendiaron tráilers y camiones. Al tiempo que en Oxumba, en el Estado de México, hubo disparos cuando el presidente municipal, imagínese usted, los atacaran cuando el presidente municipal recibía el parte diario de la propia policía local. En Palenque, en Chiapas, muy cerca del rancho del presidente López Obrador, fue asesinado un muy reconocido empresario italiano con hoteles y restaurantes en la ciudad. En el otro extremo del país, en Reynosa, asesinaron al gerente de una de las principales maquiladoras de la zona. En Nuevo Laredo falleció la hija del periodista Antonio de la Cruz, que fue herida en el ataque que sufrió su padre la semana pasada. Hubo muertos y ataques en Querétaro, San Luis Potosí, en Guanajuato. ¿Qué más se necesita para revisar las políticas de seguridad que lleva el país, como reclaman vastos, muy altos sectores de la población? En todas las encuestas, más del 65% de las personas. Elementos del ejército se enfrentaron por varias horas con sicarios de Gente Nueva, brazo armado del cártel de Sinaloa. Los embates se dieron sobre todo en los accesos a los municipios de Altar, Caborca y Pitiquito. Los criminales respondían así a la detención de Francisco T., alias el Duranguillo, uno de los objetivos prioritarios del gobierno federal. Un criminal y un elemento del ejército murieron. 3 delincuentes más fueron detenidos. Los hechos fueron confirmados por el gobernador del estado a través de Twitter. El Duranguillo es considerado como uno de los principales generadores de violencia en la región. Está vinculado a la facción de los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Su detención se dio en el municipio de Altar, zona dominada por los Cazadores, célula adscrita a Gente Nueva y que opera en conjunto con los Salazar. El presidente López Obrador dijo que los criminales ofrecieron dinero a los militares para que los dejaran libres. Los tienen sometidos, retenidos, y llegan 10 camionetas, 15. Le estaba ofreciendo al grupo de militares 10 millones de pesos. Es parte de la violencia generada este fin de semana. De los 262 asesinatos registrados, 8 ocurrieron en Sonora. La entidad con más homicidios fue Guanajuato, con 30, seguido del Estado de México, con 27. Uno de los hechos más violentos ocurrió en Boca del Río, Veracruz. 7 integrantes de una familia fueron asesinados la noche del domingo dentro de una vivienda de la colonia 1 de Mayo. La fiscalía indicó que las víctimas son 3 mujeres y 4 hombres, entre ellos un menor de edad. El gobernador dijo que existen 3 líneas de investigación sobre el homicidio. En Michoacán, civiles armados bloquearon carreteras e incendiaron varios vehículos en San Juan Nuevo y Uruapan. Autoridades informaron que fue en respuesta a un operativo implementado por el ejército. Estas personas, que se identificaron como comuneros, señalaron que desataron el caos y la violencia luego de que advirtieran que los operativos eran para desarmarlos. El bienestar o solvencia, sigamos en esa lógica. ¿Esperados? Les encargo, por favor, avance con esa historia. La reunión entre policías de Oxumba y el alcalde Valentín Martínez en el Estado de México fue interrumpida por disparos de arma de fuego. Los hechos ocurrieron en el parque ecoturístico Chimalpopoca. Según el presidente municipal, las detonaciones fueron para intimidarlos.
En Palenque, Chiapas, un empresario italiano fue asesinado. La fiscalía informó que Rafael Alessandro Tunesi estaba en su vehículo para recoger a sus hijas de la escuela cuando hombres armados lo atacaron. Mientras que en Reynosa, Tamaulipas, Reidesel Cifuentes, gerente de operaciones de una maquiladora transnacional, fue asesinado cuando abordaba su automóvil para ir al trabajo. El directivo recibió 12 impactos de bala. Finalmente falleció la joven Cintia de la Cruz en el Hospital General de Ciudad Victoria. Cintia resultó gravemente herida durante el atentado que sufrió junto a su padre, el periodista Antonio de la Cruz, cuando salían de su casa el miércoles 29 de junio. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, la historia de Cintia de la Cruz, haber sido asesinada solo por la labor de su padre, en verdad no se tienen palabras para exigir que ese tipo de cosas no sucedan. Lo que vimos en Sonora, estos asesinatos, ya también se pronunció un diputado también de Morena diciendo que uno de ellos, de los asesinados, era su chofer, que era un hombre intachable, que cómo era posible que le pedía al señor presidente que por favor se esclareciera el caso. Y así sucede todos los días cuando miles de personas pierden la vida cada mes. Pero hubo más. El padre Mateo Calvillo de La Paz, de la Arquidiócesis de Morelia, fue atacado por civiles en Cuerándano, Michoacán. Resultó gravemente herido. En una carta a los medios, el sacerdote detalló la agresión en su contra. Dice que fue un ataque directo donde destrozaron a golpes su propia cara. Bueno, esto suma las muchas declaraciones de sacerdotes de distintas diócesis demandando una revisión de la estrategia de seguridad y que el Estado garantice la misma. Hay muchas declaraciones este fin de semana. El gobierno ha topado con la Iglesia, con la católica y con la comunidad judía. En Cuernavaca, el obispo de Cuernavaca dijo que la estrategia de abrazos y no balazos es simplemente demagogia y hasta complicidad. Atacaron a otro ministro de la Iglesia Católica, al sacerdote Mateo Calvillo Paz, encargado de la Comisión de Evangelización en Radio y Televisión para la Arquidiócesis de Morelia. Denunció que sin motivo fue agredido en el municipio de Queréndaro. En una carta, el padre relató que el ataque ocurrió cuando circulaba en su automóvil por el oriente para entrar al pueblo. En ese momento, otro vehículo le bloqueó el paso. Un sujeto bajó, abrió la puerta de su auto y le destrozó la cara. Consideró que el agresor debió ser un sicario. Dijo que era un psicópata muy alto y fuerte y que tenía en los puños un arma. Por estos hechos, la Fiscalía informó que está en comunicación con la víctima. Estamos ordenando medidas de protección. Se hizo comunicación vía telefónica con él y estamos en espera de que tomen su determinación de presentar formalmente la denuncia. El padre llamó a la feligresía a tener cuidado. Dijo que les salió muy barato en comparación con el asesinato de los 2 sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara hace unos días. Además, pidió a la gente tomar distancia de las bandas criminales y llamó a las autoridades para terminar con la impunidad y que cumplan con su deber de proteger la vida de los ciudadanos y sus derechos. Esta agresión se suma a las amenazas que denuncian sacerdotes de varios estados, como en Jalisco. Hace unos días, el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, dijo que teme por la seguridad de los sacerdotes. Comentó que durante un trayecto a la zona norte de Jalisco, fue interceptado por sujetos armados en un retén a la altura del municipio de Totatiche. Fui allá al norte del estado, límites con Zacatecas precisamente, y también fui detenido por 2 retenes. Y obvio que son retenes del crimen organizado y con armas gruesas, con armas largas, ¿no? Sí, 2 retenes en el mismo trayecto. El cardenal indicó que al menos 40 sacerdotes de la región recibieron amenazas del crimen organizado, incluso para celebrar las fiestas patronales. En todas esas parroquias que están en esa zona, les voy a dar un esquema de cómo practica el crimen organizado. Para poder celebrar la fiesta patronal, es decir, la fe del pueblo, tienen que obtener el permiso del encargado de la plaza. El encargado de la plaza le autoriza al sacerdote celebrar la fiesta patronal, pero tiene que reportarse con el 50% del resultado de la fiesta. No obstante, dijo que las actividades en las parroquias continúan con precaución y apoyo de las fuerzas del orden.
El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, señaló que ante la situación de violencia generada por grupos criminales en el país, se está destruyendo la cultura de la paz. El también secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano pidió a las autoridades de los 3 niveles de gobierno que no claudiquen en su trabajo para garantizar la seguridad y paz social, que es necesario alejar a los jóvenes del crimen organizado. De acuerdo con datos del Centro Católico Multimedial, cada año 1.400 iglesias registran robos y daños a su patrimonio. Incluso denuncian lesiones y homicidios en su interior. Delitos que se han incrementado durante la última década en el 12% de las más de 11.000 iglesias que hay en el país. El Centro Católico señala que delincuentes del fuero común y el crimen organizado toman a los templos, sacerdotes y pastores como una fuente de ingreso a través de la extorsión. Tamaulipas, Jalisco, Guerrero, Chiapas y Morelos son los estados donde los delincuentes cobran derecho de piso, aunque reconocieron que la mayoría de los párrocos no interponen denuncias. Nos interponen denuncias porque no pasa nada con las denuncias, quedan ahí acumuladas. Se tiene que generar confianza para que eso ocurra. Pero toda esta serie de demandas de la Iglesia no son una simple casualidad, no son una coincidencia en el tiempo de hechos aislados. Hay una serie de demandas de la Iglesia que se han agudizado desde el asesinato de los 2 sacerdotes jesuitas en Chihuahua y de la respuesta que tuvieron del gobierno después del asesinato de esos 2 sacerdotes. La Iglesia ha demandado y está demandando en forma muy firme. Todo este fin de semana en todas las diócesis se habló del tema de revisar la estrategia de seguridad. Hoy el presidente volvió a decir que no se haría, hoy el presidente volvió a hablar tanto de la comunidad judía como de la situación con la Iglesia y volvió a reiterar sus posiciones. Lo cierto es que topar con las iglesias en estos temas, y hablo de las iglesias porque es en plural, es muy delicado. Pero además, por otro hecho que es muy concreto, la política de abrazos y no balazos no funciona. Este fin de semana hubo más de 260 muertos. Esos son los datos duros y tragedias terribles como la de Veracruz, las situaciones como la de Altar y Caborca. Uno pregunta si llegaron 15 camionetas con personas armadas donde estaban el personal del ejército. ¿Qué pasó después con esas camionetas? ¿Se fueron? ¿Qué es lo que hicieron? Es lo que hay que establecer. Es una política que no es una estrategia, es una no estrategia de seguridad contradictoria, confusa, que incluso pone en riesgo, por supuesto, a la sociedad, que es extorsionada cotidianamente, robada, asesinada, pero también a las propias fuerzas de seguridad, a la Guardia Nacional, a los militares, a las policías locales, que son las que se tienen que encargar de este tipo de tareas. Eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que se debe revisar. No es la complacencia o la masacre, es establecer una política, una estrategia con certidumbre y que genere, por sobre todas las cosas, confianza en la sociedad. Ahora, Jorge, sin duda esta estrategia no se va a cambiar, porque cambiar la estrategia de abrazos y no balazos es decir que se han equivocado, y eso no va a suceder. Veíamos en el tiroteo que sucedió el día de hoy en Chicago, en Estados Unidos, quien fue el que disparó, hoy ya está detenido. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Aquí lo que hay es una invasión y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente.
Y en todo esto también hay acciones que son positivas. En Monterrey, desde donde se dirigía su grupo criminal que operaba en el poniente de la Ciudad de México, fue detenido Lenin Canchola. Él es uno de los principales generadores de violencia en la capital, un hombre involucrado en numerosos asesinatos y extorsiones de miles de comerciantes, restauranteros y hasta tianguistas, y que ha pisado ya la cárcel en varias ocasiones. Lenin N. permanece en el penal de Santa Marta, Catitla, desde el pasado 1 de julio, cuando fue detenido en Monterrey, Nuevo León. Este jueves se definirá su situación jurídica. Lenin es señalado de liderar a uno de los grupos que ha generado mayor violencia en la Ciudad de México, por eso era parte de los objetivos prioritarios. Comenzó a trabajar hace décadas en un grupo de choque conocido como los Claudios, el cual tenía como objetivo invadir predios y extorsionar a comerciantes. Uno de los casos más relevantes a los que estuvo ligado fue a la invasión de un edificio en la calle Benjamín Gil, en la colonia Condesa. Los vecinos advirtieron que el inmueble se había convertido en un almacén que surtía droga a los centros nocturnos. En la azotea había halcones armados que informaban, mientras que varios jóvenes, también armados, vigilaban la calle 24 horas, y Lenin era el encargado de ese almacén. Llegó a cobrar derecho de estacionamiento a los vecinos, extorsionó a los cuidadores de autos y exigió cuotas a taquerías y comercios cercanos. Era líder de un grupo que se hacía llamar Los Malcriados 3AD, Tercera Acción Destructiva, que por las noches se dedicaba a los arrancones de autos y fiestas, y todo lo publicaba en redes sociales. En sus eventos se repartían armas y droga con la finalidad de reclutar a jóvenes. Los eventos eran organizados principalmente en las calles de Álvaro Obregón, en los llamados sonideros. Su grupo se expandió al negocio de la distribución de drogas, secuestro, robo y extorsión. Así lo relata el periodista Jorge Fernández Menéndez en su libro La nueva guerra del Chapo al fentanilo. Indica que este grupo operaba en alcaldías Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Coajimalpa, y narra cómo la violencia en la Ciudad de México estaba generada por varias organizaciones, las cuales estaban aliadas o eran rivales de la Unión Tepito, como los Canchola. Una de las disputas más importantes era el corredor de drogas Roma Condesa. Lenin estuvo preso en varias ocasiones. En 2005 estuvo en el reclusorio sur por el delito de robo. 5 años después, regresó a la cárcel, esa vez al reclusorio norte por robo de automóvil. Previo a la captura de Lenin, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México capturó a varios de los miembros de su grupo, como es el caso de Francisco El Pañal, Arturo Rutilio Nava, jefe y reclutador de sicarios de Lenin, así como Miguel El Chiquis, uno de los principales operadores. Bueno, la detención de Lenin Canchola es, esperemos que ahora sí se quede en la cárcel, que no salga cada rato, como ocurrió con anterioridad, pero es una detención importante, como fue la de Altar, de este operador de los Chapitos, como fueron otras operaciones en estos días. Pero decíamos, son acciones contradictorias, que no tienen una continuidad y que no muestran una estrategia. Mire usted, nuevamente, desde 2007 hasta ahora, todos los años, buena parte de las ciudades de México están entre las ciudades más peligrosas del mundo. Le vamos a mostrar, a ver, las 50 ciudades más violentas del 2021. Muchas de ellas son de América Latina. Mire usted, están
ahora le vamos a mostrar las de México, porque son muchas, son prácticamente tantas como todas las demás, pero ciudades que son muy complicadas. San Pedro Sula en Honduras, que es una ciudad terrible en términos delincuenciales, el Distrito Central de Honduras, Puerto Príncipe, que es una ciudad también muy difícil, San Juan de Puerto Rico, que no estaba en los primeros lugares y ya ha estado, Buenaventura, que es uno de los centros del narcotráfico en Colombia, como Palmira y como Cali, Cúcuta y en la frontera de Colombia y Venezuela, Guayaquil, controlada absolutamente por los cárteles mexicanos, y después ciudades de Brasil, todas de la zona norte de Brasil, que tienen condiciones muy diferentes que el sur de Brasil. Manaos, Teresina, Fortaleza, Natal, Recife, son zonas donde operan cárteles que envían drogas hacia otros países de América Latina y hacia Europa vía África en muchos casos. Pero eso, bueno, esto es parte de lo que ocurre en el continente. Usted ve, hay muchos países del continente que no tienen problemas delincuenciales, pero no tienen el índice de violencia que tienen estas ciudades. Pero mire usted lo que es México. Estas son todas las ciudades que están entre las 50 más violentas del mundo. Quedan fuera las ciudades donde son lugares de conflictos bélicos abiertos, que no están consideradas esas muertes como homicidios, sino como bajas de conflictos bélicos abiertos. Pero tenemos una enorme cantidad de ciudades. Estos son los números todavía de 2021. Primer lugar, Zamora. Segundo lugar, Ciudad Obregón. Tercer lugar, Zacatecas. Cuarto, Tijuana. Celaya en el quinto, Juárez, Nuevo León, Ensenada, Baja California, Uruapan, Michoacán, Colima, el estado de Colima, Acapulco, Cuernavaca, Irapuato, León, Chihuahua, Morelia, Cancún, Culiacán, Guadalajara. Tenemos tantas ciudades violentas en el país, entre las 50 más violentas del mundo, como el resto de América Latina. Ese es el grado y la dimensión de la violencia. Si no lo entendemos y si no lo atendemos, es muy poco lo que se puede hacer. Insisto en el dato, esto se repite no desde hace 2 meses, pero sí se repite desde el año 2017 hasta 2021, todos y cada uno de los años las ciudades de México han sido las más violentas del mundo. Bueno, y lo que pasa ahí es que terreno perdido, terreno que toman los cárteles, la gente, los criminales, es muy difícil de recuperar. Y vamos a otro tema. Aquí en la Ciudad de México, el servicio del metro se ha convertido en un desastre. Al incendio que acabó con las instalaciones del cerebro operativo del metro de la estación Valderas ya hace un año, se suma el accidente de la línea 12, el cierre de la línea 1, otro incendio en la línea 9 y hoy un nuevo incendio en la línea 2. Un cortocircuito en la línea 2 del metro provocó un conato de incendio en el intertramo de las estaciones Villa de Cortés y Xola, con dirección a 4 Caminos. Esto ocasionó la suspensión del servicio, lo que obligó a decenas de pasajeros a descender de los vagones y avanzar por las vías. Ante la falta de servicio en hora pico, autoridades del metro ofrecieron el apoyo de camionetas y patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para el traslado de cientos de usuarios. Muchos más buscaron alternativas para llegar a sus escuelas y trabajos. Pues todo afectó porque para llegar al trabajo ya fue muy tarde. ¿Cuánto lleva ya de retraso? No, pues esta ya prácticamente ya no. ¿Ya no llegó? No, ya no. Autoridades informaron que el cortocircuito generó un incendio en una torre de control. El traslado de pasajeros se prolongó alrededor de 3 horas. Pues un poco afectado, ya que pues había mucho tráfico ahí en Tasqueña por la policía, mucha gente, pero supieron llevar bien la situación los policías. Al lugar llegaron autoridades capitalinas para realizar una revisión, entre ellas el director del metro, Guillermo Calderón. Tuvimos un cortocircuito en una subestación que se ubica en el intertramo entre la estación Xola y Villa de Cortés. Eso
produjo un conato de incendio que fue sofocado inmediatamente, pero obligó a la suspensión del servicio entre Pino Suárez y Tasqueña. A las 9:40 ya fue restablecido el servicio. Posteriormente, y después de las 9 de la mañana, el servicio fue restablecido. Además, la Fiscalía ya realiza las investigaciones para saber la causa que provocó el cortocircuito. Con información de Scarlett Romero y Karen Ortega, para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Mire usted, cuando se suceden una y otra vez estos accidentes, no son accidentes, es problemas de mantenimiento y de estructura del transporte del sistema colectivo metro. En otro tema, rápidamente, porque se nos acabó el tiempo, Estados Unidos hoy conmemoró el Día de su Independencia, una celebración que por supuesto se vio ensombrecida por un tiroteo ocurrido en Chicago cuando cientos de personas observaban el desfile, un desfile muy tradicional en una localidad y en las afueras de Chicago. 6 personas, entre ellas un ciudadano mexicano, murieron, 30 más resultaron heridas. El agresor fue un joven de 22 años que ya fue detenido esta misma tarde. Y por la noche se dio un tiroteo más en Filadelfia que dejó 2 policías heridos. En su discurso, el presidente Biden prometió que seguiría su lucha contra la epidemia de violencia por armas y admitió que el proyecto de los Estados Unidos, el proyecto de nación de los Estados Unidos, se ha quedado corto en muchos sentidos, como el económico, que reporta una inflación por arriba del 8%, y la crisis migratoria que sufre la Unión Americana. Ya nos vamos, Viviana. Ya nos vamos, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde que aquí en Todo Personal siempre hacemos reportajes especiales, visitamos los lugares que muy poca gente ha ido. Y bueno, se los queremos mostrar. Puede consultar, si usted no los ha visto aquí, puede consultar nuestra página de YouTube, escanea este QR y lo manda directamente a la página de YouTube de ADN 40, donde están todos estos reportajes y bueno, toda la información que le presentamos aquí día a día y por supuesto muchas sorpresas. Así que métase, escanee y entre a la página de YouTube de ADN 40. Le prometo que le va a gustar. Ya nos vamos, descanse, sueñe bonito y bueno, Jorge, hasta mañana. Hasta mañana, muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.